Bienvenidos todos, soy Gregory Ramírez y esto es Detrás de la Escritura. Llegamos al final de nuestra temporada. Este corto recorrido, utensilio tras utensilio, para poder descubrir el corazón de Dios a través de cada parte del tabernáculo. Cada utensilio del tabernáculo guarda el corazón que Dios quiere transmitirnos a nosotros. Todo es la sombra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. A través del tabernáculo, Dios quería mostrarse a su pueblo. Dios quería entrar en contacto con su pueblo. Lamentablemente por el pecado no podía hacerlo, pero Dios estableció el tabernáculo, el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Y es efectivamente la última parte del tabernáculo que vamos a revisar el día de hoy. Hoy vamos a ver el lugar santísimo. Habíamos visto en el programa de la semana pasada que en el lugar santo habían 3 utensilios importantes. ¿Cuáles eran? El candelero de oro, que muestra a Jesús como la luz del mundo. El pan de la mesa de la proposición, que muestra a Jesús como el pan de vida. Y finalmente el altar del incienso. El altar del incienso que muestra a Jesús como nuestro mediador. El único mediador entre Dios y el ser humano. Luego del altar del incienso viene el velo. El velo, y detrás del velo aparece el arca del testimonio, arca de Dios, arca del pacto, el lugar en el cual Dios se manifiesta al ser humano. El sumo sacerdote una vez al año podía entrar en este lugar para realizar el sacrificio de la gran expiación. Ha sido un camino muy gozoso para mí, de mucho aprendizaje, profundizando la Escritura para poder descubrir qué cosa es lo que Dios quiere transmitirnos a todos nosotros a través del tabernáculo. Hay mucho material, hay mucho que profundizar, sin embargo el tiempo que tenemos es muy corto para hacerlo. Por eso les invito a que ustedes puedan adquirir el libro que se llama El Tabernáculo de Pastor Oxopark, para que ustedes puedan profundizar y tener mayor detalle acerca del tabernáculo. Vamos a iniciar con el velo. El velo era como una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Dónde aparece el velo? En Éxodo 26, los versículos 31 al 33, que menciona: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Entonces claramente podemos ver a través de este pasaje que el velo hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. No cualquiera podía entrar en el lugar santísimo. Recuerden que Dios no puede tener contacto con el pecado. Si un pecador entra en la presencia de Dios, muere automáticamente. Y más aún, el sumo sacerdote una vez al año podía entrar en este lugar para, conforme al rito de la gran expiación, puede echar la sangre sobre el propiciatorio y echarla en el piso. Sin embargo, vamos a ver dónde está la sombra de Jesucristo en este pasaje que hemos revisado el día de hoy. El velo era hecho de 4 materiales, que ya lo hemos visto antes en el techo, en la puerta del tabernáculo. Siempre se mencionan 4 materiales: el azul, púrpura, carmesí y el lino torcido. Cada uno de estos muestra los 4 evangelios, y en cada evangelio muestra una personalidad diferente de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos un poquito: azul, el color del cielo, muestra a Jesucristo como el Hijo de Dios. Púrpura, el color púrpura era un color utilizado por los reyes, por los nobles, personas de alto poder adquisitivo. Por lo tanto, muestra a Jesús como el Rey de Reyes, como el Rey de los judíos.
el carmesí, el lino torcido, muestra a Jesús como siervo, como figura humana. Carmesí vino a servir, carmesí el color de la sangre. Jesucristo vino a derramar la sangre, su sangre preciosa, para nosotros poder obtener la eterna redención. Claramente a través de estos 4 materiales muestra a nuestro Señor Jesucristo. Los 4 evangelios en donde se habla de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Vino al mundo, cargó el pecado sobre él y murió en la cruz como ofrenda perfecta para darnos una perfecta salvación. Se pondrá, dice, sobre 4 columnas de madera de acacia. 4 columnas nuevamente hace referencia a los 4 evangelios. Y estas columnas eran madera de acacia. Ya habíamos visto la madera de acacia en sesiones anteriores. La madera de acacia era una madera que no servía para hacer muebles. Sin embargo, la madera de acacia fue utilizada para los utensilios del tabernáculo. Esta madera de acacia muestra la personalidad de Jesucristo sin atractivo, como raíz de tierra seca, como se menciona en Isaías capítulo 53, pero cubierta por el oro. Esto venía a ser la gloria de Dios. Quiere decir, la figura humana de Jesucristo viene a ser cubierta por la gloria de Dios. Esta gloria de Dios muestra la deidad dentro de nuestro Señor Jesucristo. Viene el padecimiento. Luego, a través de su resurrección, Él está en presencia de Dios, sentado a la diestra de Dios, gozando de la gloria de Dios eternamente. Dice que se meterá allí del velo el arca. Detrás del arca hay una separación. Nosotros sabemos que esta separación se muestra en la Biblia muchas veces. Separa quiénes pueden estar en la presencia de Dios y quiénes no pueden estar en la presencia de Dios. Habíamos dicho, una persona con pecado no puede estar en la presencia de Dios. Quiere decir, solo a través de Jesucristo nosotros podemos entrar en el lugar santísimo. Nosotros podemos entrar en la presencia de Dios solo, únicamente, exclusivamente a través de Jesucristo. El velo muestra a Jesucristo. Si nosotros vemos Hebreos capítulo 10 del 19 al 22, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Anteriormente, solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo y una vez al año. Pero a través de este pasaje de Hebreos capítulo 10, nosotros podemos tener libertad para entrar en el momento que querramos al lugar santísimo, estar en presencia de Dios, estar bajo la gracia de Dios. El lugar santísimo también se conoce como el trono de la misericordia. Lugar, trono de la gracia, lugar donde nosotros podemos hallar la gracia y misericordia de Dios en nuestra vida. Sin Jesucristo no podemos estar en presencia de Dios. Todo el velo muestra a Jesucristo. Traspasando el velo, que simboliza su carne, quiere decir Jesucristo en la cruz entregó su cuerpo, derramó su sangre, para que nosotros podamos tener la eterna redención. Vamos a hablar ahora acerca del arca del testimonio. Entrando a través del velo, nosotros nos encontramos con el arca del testimonio. Y el arca del testimonio, ¿dónde está escrito? En Éxodo 25, del 10 al 16. Que se menciona: harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Es muy importante, nuevamente se menciona la madera de acacia, que muestra la personalidad humana de Jesucristo, sin atractivo como raíz de tierra seca, ya habíamos mencionado Isaías 53, pero cubierto de oro, muestra la gloria de Dios, la deidad que tenía nuestro Señor Jesucristo en nuestro mundo. Por eso, cubierto de oro, estar en la gloria de Dios. El arca
tenía anillos en los cuales entraban las varas. Acuérdense que el tabernáculo estaba en el desierto, en tiendas. Era un tabernáculo móvil. Quiere decir, cuando la columna de nube o la columna de fuego se movía, los sacerdotes levitas tenían que levantar todos los utensilios del tabernáculo y transportarlos en las varas, en los hombros, hasta el lugar donde la columna de nube, columna de fuego se detenía, y allí nuevamente levantaban el campamento, levantaban nuevamente el tabernáculo. El tabernáculo era móvil hasta que finalmente se construyó el templo y dentro del templo se colocó el arca. Ya el tabernáculo dejó de ser móvil y pasó a ser el templo. Por eso es muy importante saber que tenía anillos en los cuales entraban las varas para poder ser transportado. Y no cualquiera podía transportarlo. Única y exclusivamente los levitas podían transportar el arca. Pero aquí lo más importante y maravilloso es la parte final de este pasaje. Dios dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Y cuál era ese testimonio? Nosotros tenemos que saber cuál era ese testimonio. En 1 Reyes capítulo 8, el versículo 9 se menciona: en el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. Nosotros sabemos que en el monte Sinaí Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, y no solamente eso, también le dio el diseño del tabernáculo. Dios sabía que a través de la ley el ser humano no podía estar en presencia de Dios. Por eso hizo una manera para que el ser humano vuelva a estar en presencia de Dios a través del sacrificio realizado en el tabernáculo. Por eso Dios levantó el tabernáculo, porque en medio del tabernáculo la presencia de Dios podía estar. Porque fuera los seres humanos cometen pecado. Por eso Dios no puede tener contacto con el pecado. A través del tabernáculo el ser humano podía estar nuevamente en la presencia de Dios luego del sacrificio de la expiación. Entonces las tablas de la ley estaban dentro del arca. Pero no solamente eso, si nosotros vemos Hebreos 8, versículo 9, dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Estas 3 partes estaban dentro del arca, pero hay que tener en consideración lo siguiente: no estaban a simple vista. Estaban dentro del arca las tablas de la ley, la urna de oro con maná, la comida que Dios les permitió en el desierto, ese pan del cielo, y también la vara de Aarón que reverdeció. No estaban a simple vista, estaban cubiertas por el propiciatorio, que era una tapa de oro, con 2 querubines que extendían sus alas entre ellos y miraban al propiciatorio. Quiere decir de que una persona, el sumo sacerdote, entraba y no sabía qué cosa estaba dentro. Dios quería que todos estos utensilios estuvieran ocultos de la vista del ser humano. Si Dios hubiese querido que las tablas de la ley, por medio de la ley, el ser humano se acercara a Dios, entonces las tablas de la ley hubieran estado en la puerta del tabernáculo. Pero Dios la mantenía oculta dentro del arca. Ese es el testimonio que Dios nos quiere dar. Quiere decir que el ser humano no puede acercarse a Dios a través del cumplimiento de la ley, porque ningún ser humano puede cumplir la ley. Eso lo vamos a ver en un instante. Pero Dios quería que entráramos por encima de todo esto, esa cubierta del propiciatorio. Allí Dios se iba a manifestar con el ser humano. Dios quería darnos como testimonio, no a través de la ley, solo a través de Jesucristo. Todo esto estaba cubierto por el propiciatorio sombra de Jesucristo. Dentro del arca estaba una urna con maná. Dios no quería que el pueblo de Israel recordara todo ese tiempo en el desierto en el cual solamente comieron maná y ellos estuvieron saciados. Dios quería darles la saciedad eterna a través de Jesús como el pan de vida, el cuerpo de Cristo entregado por nuestras transgresiones y pecados. Dios quería establecer a Jesús como pan de vida, por eso la urna con maná estaba cubierta, testimonio, no a través del maná, solo a través de Jesucristo como pan de vida. La vara de Aarón, una vara se utiliza para poder apoyarse y caminar. Aarón tenía esa vara o bastón o cayado. Hay muchos sinónimos que utilizaba Aarón para poder caminar, ya siendo mayor de edad. Él, para poder desplazarse, él necesitaba de una vara.
Sin embargo, nosotros vemos en Éxodo, cuando están en presencia de Faraón, dice que lance su vara al piso y esta vara se convirtió en serpiente. La serpiente es sombra de Satanás. Quiere decir que él no se estaba apoyando en su vara, él se estaba apoyando en Satanás a través de su pensamiento. El ser humano, cuando se apoya en su propio pensamiento, no se apoya en la palabra de Dios. Quiere decir, su propio pensamiento significa se está apoyando en Satanás. Todo lo contrario a Dios. Por eso, a través de la vara de Aarón que reverdeció, Dios quería que esté oculta para que el ser humano no se apoye en sí mismo, para que el ser humano solo pueda apoyarse en nuestro Señor Jesucristo. Por eso esta vara estaba cubierta. Segunda parte del testimonio que Dios quería dar. Y la tercera y más importante, las tablas de la ley. Dios quería que las tablas de la ley, el primer pacto hecho con Moisés, pacto hecho con el dedo de Dios sobre la piedra, no hecha sobre otro material, la piedra, Dios quería que este pacto esté oculto, porque una vez que llegó la ley al mundo, vino mortandad al pueblo de Israel, porque ningún ser humano a través de la ley podía estar en presencia de Dios. Por eso es que vino gran mortandad al pueblo de Israel. Cuando Jesús subió al Sinaí, el pueblo de Israel, Aarón mismo, estaban haciendo el becerro de oro. Pero cuando bajó Moisés con la ley, vino mortandad al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo una imagen de Dios que no era la correcta. Y en la ley dice que no te harás imagen alguna. Entonces ellos ya estaban yendo en contra de la ley. Y la paga del pecado es muerte. Por eso en esa misma tarde 3,000 israelitas murieron. ¿Por qué ellos murieron? Porque en ese momento no existía el arca que cubría la ley, para que la gracia de Jesucristo permitiera a estas 3,000 personas, sin importar lo que hayan hecho, poder recuperar la gracia delante de Dios. Por eso es muy importante el arca. Sin el arca, si nosotros solamente nos presentamos a través de la ley, nosotros lo único que vamos a llevar a nuestra vida es muerte y maldición. Ese es el testimonio que Dios nos quiere dar a través de los utensilios que estaban dentro del arca y que Dios no quería que estén a simple vista. Dios solamente quería que miremos el propiciatorio que está cubriendo la ley, porque Dios quería darnos un nuevo pacto, una nueva ley a través de Jesucristo. Ya no la ley del pecado y de la muerte, sino una nueva ley que es la ley del Espíritu y la vida. Vamos a hablar ahora acerca del propiciatorio. Esto aparece en Éxodo 25, versículos del 17 al 21, que menciona: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Nuevamente, Dios menciona el testimonio que yo te daré. Dios no quiere que la ley sea descubierta. Dios quiere que el ser humano se acerque a Él a través de Jesucristo. Único camino, no hay otro. No es a través de la ley, sino es a través de Jesucristo. Por eso colocó no solamente el propiciatorio, sino también colocó 2 querubines encima, con las alas extendidas y mirando el propiciatorio, para que nadie se atreva a levantar esa tapa. Dios no quería que el ser humano se acerque a lo que estaba dentro del arca. Vamos a hablar de los querubines. Los querubines hacen la función de protectores. ¿En dónde nosotros podemos ver a los querubines? Si nosotros recordamos en Génesis capítulo 3, versículo 24, se menciona: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Luego que el ser humano cayó de la gracia de Dios, Adán y Eva fueron expulsados del huerto de Edén. Fueron echados de la gracia de Dios, porque teniendo pecado en el corazón, ellos no podían estar en la presencia de Dios. Y colocó querubines protectores, impiden el paso. Sin que Dios permita, ellos no pueden entrar. Nadie puede entrar a ese lugar. Por eso colocó los querubines. Los querubines son protectores, guardianes. No dejan pasar
a nadie que Dios no permita. Dios no quiere que nadie se acerque a la ley, por eso colocó a los 2 querubines con las alas extendidas mirando al propiciatorio. Dios no quiere, pero hoy en día lamentablemente muchas personas quieren a través de la moralidad acercarse a Dios. Ese es un camino equivocado. A través de la ley uno no se puede acercar a Dios. 2 ladrones fueron crucificados. Ninguno merecía estar en presencia de Dios. Uno dijo, si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos. Solamente quería salir de la cruz. Pero el otro le dijo, Señor, nosotros merecemos estar aquí, pero tú no. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿En qué momento este ladrón dijo, perdóname por haber robado, asesinado o haber hecho maldad en mi vida? ¿En qué momento dijo eso? ¿En qué momento él prometió devolver todo lo que había robado? En ningún momento. Solamente reconoció, yo merezco estar aquí. Jesucristo, tú estás muriendo por mí. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Pero si está muriendo en la cruz, ¿a cuál reino se refiere? Al reino de Dios. Como está escrito, él tenía que llegar, resucitar y sentarse a la diestra de Dios. Morir por el pecado del mundo, el pecado de este ladrón, de todos nosotros. Luego de 3 días resucitar y darnos la justificación eterna. Esa era la fe del ladrón. No estaba mirando un punto moral. Y este ladrón finalmente llegó al paraíso, conforme a lo que Jesús le había prometido. De la misma manera nosotros, sin importar lo que nosotros hayamos hecho, sin importar cuán grande crea que es su pecado, si se acerca a Jesucristo, Jesucristo puede llevarlo a la presencia de Dios. Esa es la función del propiciatorio. Pero si nosotros queremos acercarnos a través de la ley, nos vamos a encontrar frente a la cara inmisericordia de Dios. Un Dios sin misericordia que solamente en un instante por hacer el becerro de oro, 3,000 israelitas murieron. Si ellos se hubieran acercado al trono de gracia y misericordia, al arca de Dios, al propiciatorio, ellos en ningún momento hubiesen muerto. ¿Acaso Dios no sabe que el ser humano no puede cumplir la ley? Sabe, pero el ser humano se esfuerza y se empeña por querer hacerlo, porque no conoce cuál es el verdadero corazón de Dios. En el propiciatorio, en el arca, en el lugar santísimo, nos encontramos con Dios. En Éxodo 25:22 se menciona, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Es muy hermoso este versículo. No a través de lo que está debajo del propiciatorio, que es la ley, sino dónde se declarará al ser humano, dónde hablará con el sumo sacerdote, de sobre el propiciatorio, no de lo que está dentro del arca. Dentro del arca está la ley. Dios no quiere que a través de la ley nos acerquemos a Él, porque ese camino no existe. El único camino es a través de Jesucristo. Por eso, sobre el propiciatorio, sobre los querubines, en esa posición Dios quiere que nosotros estemos. Dios no puede tener el contacto con el pecado. Cuando los israelitas hicieron el becerro de oro, como les dije, 3,000 personas murieron, porque no había arca todavía. En 1 Juan 2, versículo 2 se menciona, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, sin importar cuál grande sea su pecado. A través de Jesucristo, cargó ese gran pecado sobre Él, murió en la cruz, para poder entregarle a usted la eterna redención. En eso nosotros tenemos que creer. No depende de nuestra obra, única y exclusivamente la obra de Jesucristo, esa obra perfecta y eterna. No por la ley. Dios no quiere que nos acerquemos a través de la ley. Por eso en Gálatas 3, los versículos 10 y 11 mencionan, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. No dice bajo bendición. ¿Qué dice? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos, 100%. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Pero fe en quién? Fe en Jesucristo. La ley es como un eslabón de cadenas que nosotros tenemos en el cuello. ¿Qué pasa si un eslabón se rompe? Toda la cadena cae al piso. Así funciona la ley. Por eso a través de la ley nosotros no podemos acercarnos a Dios. La ley llegó en el año 1491 a.C. Y no solamente son 10 mandamientos. Las leyes son 613 en total. Estas 613 leyes no solamente hablan de los mandamientos,
también habla de las leyes acerca de las ofrendas, las leyes acerca de los animales, las leyes acerca de todo lo que tenía que hacer el pueblo de Israel, acerca de los votos. Hay muchas leyes, no solamente los 10 mandamientos. Por eso, si el ser humano quiere cumplir la ley, tiene que cumplir todas las 613 leyes. Y esto llegó en el año 1491 a.C. Pero sin embargo, ¿cuándo vino la promesa de Dios a Abraham? La promesa de Dios a Abraham vino más o menos aproximadamente en el año 2100 a.C. Acuérdense que los israelitas estuvieron en Egipto como esclavos 430 años aproximadamente, 430 años, y mucho antes de que ellos estuvieran en Egipto, porque ellos llegaron a Egipto con José. Luego, antes de José, ¿quién vino? ¿No? Vino vino Jacob. Antes de Jacob vino Isaac, y antes de Isaac vino Abraham. Como 4 generaciones antes de que ellos estuvieran 400 años esclavos en Egipto. Vino muchas generaciones antes la promesa de Dios a Abraham. Quiere decir de que antes de la ley vino la promesa a Abraham. Por eso es que la ley no anula la promesa de Dios. Entonces, ¿por qué hoy en día la gente quiere acercarse a Dios a través de la ley? ¿Por qué no quiere acercarse a través de la promesa que Dios le dio a Abraham? Que a través de él vendría la simiente de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la gente no quiere acercarse a través de Jesucristo, la promesa hecha a Abraham, sino a través de la ley? Porque no conoce verdaderamente el corazón de Dios. Por eso a través del tabernáculo nosotros queremos y anhelamos poder encontrarnos con el verdadero corazón que Dios quiere darnos. ¿De qué manera podemos estar en presencia de Dios? Única y exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo. La promesa fue antes que la ley. La ley no puede anular la promesa de Dios. Eso es maravilloso. En Gálatas 3:19 aparece: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. La ley tiene un periodo, una duración, desde el año 1491 a.C. hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Cuál es esa simiente? Esa simiente es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, con la llegada, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, la ley pierde su vigencia. La ley y los profetas hasta Juan. Viene un nuevo pacto a través de Jesucristo, a través de la ley del Espíritu y la vida. Nosotros podemos estar en presencia de Dios, no a través de la ley de Moisés. Eso nosotros tenemos que tener claro en nuestro corazón. La ley tiene una vigencia hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Esa simiente es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, una vez llegado nuestro Señor Jesucristo, no hay más necesidad de la ley, porque la ley es para conocimiento del pecado, no es para cumplirla. Dice, fue añadida a causa de nuestras transgresiones. La gran expiación, esto aparece en Levítico 16:15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Sobre el propiciatorio Dios se declaraba al sumo sacerdote. ¿Y qué aparecía ahí? La sangre del cordero, sombra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Jesucristo que nos dio la eterna redención. Anteriormente, en Levítico 4, era el sacrificio diario, la expiación diaria, cada vez que una persona cometía pecado. Luego Dios estableció, no cualquier sacerdote, sino el sumo sacerdote, Aarón, una vez al año entraba al lugar santísimo para hacer expiación por todo el pueblo. Y eso era año tras año, pero Jesucristo lo hizo una sola vez y para siempre. El trono de la gracia es conocido también el propiciatorio, el arca. En Hebreos 4:16 se menciona, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente, antes con pecado no podíamos acercarnos, porque si nos acercábamos con pecado a la presencia de Dios, moríamos irremisiblemente. Pero
teniendo la redención eterna y perfecta de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos acercarnos confiadamente a la presencia de Dios. En Hebreos 9:24 se menciona, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Dónde entró Jesucristo? Al cielo mismo. No al tabernáculo terrenal, sino al tabernáculo celestial, para poder pintar con su sangre los 4 cuernos del altar, para que Dios al momento de ver nuestros pecados no los vea, sino vea que la sangre de Jesucristo ya los cubrió. En Hebreos 9:26 se menciona, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora es tiempo presente. Presente, hoy, en este momento, cuando usted está escuchando este programa, está viendo este programa, pero ahora, tiempo presente, en la consumación de los siglos, tiempo futuro, se presentó, tiempo pasado, en un solo versículo, pasado, presente y futuro, alfa y omega, eternamente. La obra de Jesucristo es alfa y omega. Por eso dice, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó, ¿cuántas veces? Una vez, para siempre, eternamente, por el sacrificio de sí mismo para quitar, ¿qué cosa? Quitar de en medio el pecado. Mi pecado, su pecado, el pecado de todo el mundo. Esto es maravilloso. Eterna redención nos dio nuestro Señor Jesucristo con su sacrificio. En Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En Hebreos 10, 17 y 18 se menciona, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Jesucristo, Dios, quiere decirnos, nunca más me acordaré de los pecados de Gregory, nunca más me acordaré de los pecados y transgresiones, coloque su nombre. Esa es la promesa, testimonio que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón. Porque si ya Jesucristo los perdonó, donde hay remisión de estos, ya Jesucristo lo hizo, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué quiere decir no hay más ofrenda por el pecado? Que usted y yo y todo el mundo no necesita hacer nada más, solamente creer que Jesús ya lo hizo. Esa es la eterna redención. Eso es lo que Dios quiere que usted crea en su corazón. No necesita hacer absolutamente nada más. Si usted quiere hacer algo más, quiere hacer algo por su obra, entonces usted no se está presentando ante Dios por encima del propiciatorio y de los querubines. Si usted quiere hacer algo por su propia obra, usted está yendo por un camino equivocado. Lo que está debajo del propiciatorio, la ley. Y quienes ven lo que está debajo del propiciatorio, mueren irremisiblemente. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos estar en presencia de Dios. Ahora vamos a hablar un poquito del arca de Dios en nuestra vida. El arca sombra de nuestro Señor Jesucristo. El lugar donde Dios puede estar en presencia del ser humano al mismo tiempo. El ser humano puede estar en presencia de Dios. Pueden estar en gracia, en unión, corazón con Dios, a través de Jesucristo. En 1 Samuel capítulo 2, el versículo 12 se menciona, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Elí era un sacerdote en esa época, en la época más o menos donde nació Samuel, el profeta. Y tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Ellos eran impíos, quiere decir de que no hacían las cosas conforme a lo que Dios había establecido en la ley, sino ellos hacían las cosas como querían. Por eso ellos eran impíos delante de Dios. Y lo más importante aquí, no tenían conocimiento de Jehová. Nosotros, ¿cómo podemos tener conocimiento de Dios? A través de lo que está escrito en su palabra. Detrás de la escritura, versículo tras versículo, nosotros podemos conocer el corazón de Dios. Y si conocemos el corazón de Dios, podemos conocer a Dios. Pero Ofni y Fines, los hijos de Elí, no tenían conocimiento de Dios, no tenían interés en buscar lo que Dios había establecido. Ellos hacían como querían, por eso ellos eran impíos delante de Dios. ¿Qué pasó en 1 Samuel 4, el versículo 11? Y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Murieron. ¿Qué pasaba? Antiguamente en las guerras, la tierra prometida para que el pueblo de Israel pueda hacerse posesión,
Cuando era llevada el arca de Dios, Dios daba la victoria a su pueblo por tener el arca allí. Por eso era necesario que cada vez que ellos se enfrentaran a sus enemigos, con el arca de Dios, la presencia de Dios en medio de ellos podían hacer frente a cualquier enemigo. Sin importar quién sea, por estar la presencia del arca en medio de ellos obtenían la victoria. Sin embargo, ¿qué pasó aquí? Elí mandó a Ofni y Fines para que llevaran el arca cuando el pueblo estaba enfrentándose a los filisteos. Pero ellos no eran sacerdotes que tenían corazón de Dios. Ellos no tenían conocimiento de Dios, eran hombres impíos. Por eso Dios permitió que ellos murieran, que el pueblo de Israel sea derrotado y que los filisteos tomaran posesión del arca y la llevaran a su tierra. Por eso Dios permitió esto, porque ellos eran impíos, no tenían interés en lo que Dios había establecido. Ellos hacían conforme a lo que ellos querían. De esa manera no se puede servir a Dios. Solamente se sirve a Dios conforme a lo que Dios ha establecido. Otra manera es idolatría. Los filisteos adoraban a Dagón. Dagón era una deidad en forma de pez. En 1 Samuel capítulo 5, los versículos 2 y 3 se menciona: y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Esto es muy importante. Ellos llevaron el arca al templo de Dagón, su dios. Pero al día siguiente vieron a Dagón postrado frente al arca. Quiere decir, no hay otro Dios más que Jehová. No hay otro Dios. El otro es una idolatría, un Dios falso, un Dios que no existe. Ellos lo volvieron a colocar en su lugar. Y al día siguiente nuevamente, Dagón postrado frente al arca, pero ya no su estatua completa. Con el cuello roto, sin los brazos, una estatua destruida. Entonces los de Asdod, los de una de las ciudades importantes de los filisteos en aquella época, los de Asdod, eran ciudades importantes, ¿no? Asdod, Gat, Ecrón, eran ciudades importantes de los filisteos en aquella época. Ellos tuvieron mucho miedo, tuvieron temor de Jehová, del Dios de los judíos, del Dios de los israelitas, porque ese Dios hizo que el Dios Dagón fuera destruido. Por eso ellos quisieron devolvernos. Ya no queremos el arca que esté con nosotros, vamos a enviarla a Ecrón. Y cada vez que era enviada a una de las ciudades de los filisteos, Dios permitía mortandad y permitía tumores en las personas que vivían en esas ciudades. Dios permitió plagas a los filisteos porque ellos tenían el arca en posesión. No era el lugar. El arca tenía que estar en medio del pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió. No en medio del mundo, en medio de los filisteos no podía estar. Por eso Dios permitió mortandad y plaga a los filisteos porque la tenían allí. Hasta que los filisteos se dieron cuenta, ya no queremos tener el arca en medio de nosotros, devolvámosla a los israelitas. En 1 Samuel 5, 11 a 12 dice: y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Por eso el arca pasó de Asdod, llegó a Gat, mismo destino, muerte y tumores. No quisieron, de Gat a Ecrón, y los de Ecrón finalmente devolvieron el arca a los israelitas. ¿De qué manera? Eso lo vamos a ver. En 1 Samuel 6.1 se menciona: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. 7 meses de plaga, de dolor, de sufrimiento que los filisteos tuvieron que padecer por tener el arca de Dios en medio de ellos. Dios regresó el arca. En 1 Samuel 7, del 7 al 9 dice: haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Es muy interesante esto. Colocaron el arca en un carro y 2 vacas que las lleven, pero no cualquier vaca, vaca que críen. Significa vacas que tenían sus becerros, que tenían sus cachorros, tenían sus becerros,
que estaban amamantando a sus crías. Las madres no pueden separarse de sus crías porque es su naturaleza estar con sus crías mientras ellas estén amamantando. Pero estas vacas fueron directamente el camino hacia Bet-Semes sin desviarse ni un solo paso. Ellas lloraban por no regresar a amamantar a sus crías, pero el Espíritu de Dios llevó el arca nuevamente a tierra de Israel. Por eso llegaron a Bet-Semes. Las vacas que no se movieron de su trayectoria ni un solo instante, a pesar de que su instinto las llevaba de vuelta a sus crías en Ecrón, estos simbolizan a los ministros de Dios, ministros que van en contra de su instinto solamente para seguir la voluntad de Dios. Ese corazón quiere que nosotros tengamos. Dios quiere que nosotros, como ministros competentes de un nuevo pacto, avancemos en contra de nuestro instinto, siguiendo única y exclusivamente la voluntad de Dios. Ese es el corazón de Dios. El arca llegó a Bet-Semes, en 1 Samuel 6:19. Se menciona, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. ¿Qué pasó en Bet-Semes? El arca llegó a Bet-Semes, Israel. Pero los habitantes de Bet-Semes levantaron el propiciatorio y miraron lo que había dentro. ¿Quién puede mirar lo que está dentro del arca? Habíamos visto que estaban las tablas de la ley. A través de la ley solamente llega juicio y mortandad. Llega maldición. Por eso es que murieron ¿cuántos? 50,070 hombres. Solamente por no tener en cuenta la palabra de Dios. Por eso Dios puso el propiciatorio. Por eso habían querubines protegiendo, para que nadie abriera. Pero ellos abrieron. ¿Y qué obtuvieron? Maldición en su vida. Ni siquiera el sumo sacerdote puede abrir el propiciatorio. Se enfrentaron a la mortandad de la ley. Murieron irremisiblemente. Por eso se asustaron, ya no quisieron tener el arca en medio de ellos. Pero si ellos hubieran conocido la Escritura, se hubiesen arrepentido de ese corazón. Tener el arca en medio de ellos es la gran bendición, es tener la presencia de Dios en sus vidas. Pero ellos se deshicieron de eso y la enviaron a Kiriat Jearim. En 1 Samuel 7, 1 y 2 se menciona, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años en casa de Abinadab. Ya había estado un tiempo en Bet-Semes, vino mortandad. Ahora no vino mortandad, pero estuvo 20 años guardada el arca. Y no vino bendición de Dios para Kiriat Jearim. ¿Por qué? Ellos también estaban equivocados en guardar el arca. Pasaron 20 años sin recibir la bendición. Ellos estaban sirviendo a Dios, sirviendo al arca. Pero Dios no quería eso. Dios lo que quiere es estar en presencia de su pueblo. Quiere declararse por encima del propiciatorio a su pueblo. Quiere dar la bendición a su pueblo. Pero el corazón de ellos, ¿qué cosa era? Yo voy a servir a Dios. Yo voy a servir a Dios. Por eso nunca pudieron experimentar la bendición de Dios durante 20 años. Pasados esos 20 años, el rey David quiso llevar el arca a Jerusalén. En 2 Samuel 6, los versículos 6 al 7 se menciona, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Qué pasó? David quiso llevar el arca sobre carro, sobre bueyes. En el camino, David estaba cantando, bailando, tocando instrumentos musicales, alabando a Dios. Usa estaba al costado, llevando el arca, todos felices porque el arca estaba llegando a la casa de David, al centro, a Jerusalén, para que nuevamente la bendición de Dios llegara al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Los bueyes tropezaron, el arca estaba a punto de caer. ¿Y qué se manifestó? El corazón de Usa. Durante 20 años él quería servir a Dios. Durante 20 años él estaba cuidando y protegiendo a Dios. Pero Dios ya había dejado querubines protegiendo el arca. No necesitaba la ayuda del hombre. Pero Usa extendió sus manos
para impedir que el arca se cayera. Y Usa murió. Dios lo hirió y lo mató. ¿Por qué murió Usa? Durante 20 años tenía un corazón equivocado. Hoy en día muchas personas también sirven a Dios de esa manera. Sirven a Dios según su pensamiento, según su criterio, pero en ningún momento voltean a ver la palabra de Dios. ¿Cómo Dios quiere que le sirvamos? ¿Cómo Dios quiere darnos la bendición? Ellos solamente conforme a su pensamiento, yo quiero ofrendar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Y de esa manera, en lugar de acumular bendición, están acumulando 20 años de maldición para que en el momento que ellos quieran sostener el arca de Dios, mueran irremisiblemente. Dios no quiere que nosotros vivamos de esa manera. Dios quiere darnos la bendición. David se asustó. David tampoco conocía de qué manera tenía que llevar el arca. Se asustó, no quiso. Murió Usa, se sintió culpable. ¿Y a dónde la enviaron? En 2 Samuel 6, 9 al 11 se menciona. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. 3 meses en casa de Obed-edom geteo. 3 meses recibió la bendición de Dios. ¿Qué hizo Obed-edom? No sirvió al arca. Simplemente el arca dio la bendición a Obed-edom. Ese es el corazón que Dios quiere que tengamos. No quiere que nosotros le sirvamos. Dios no necesita del ser humano. Dios quiere servirnos a nosotros. Dios quiere darnos su gracia y misericordia. Por eso equivocadamente no se acerca a Dios por su esfuerzo, por su dedicación, por su ofrenda, por su diezmo. No por usted. Dios quiere encontrarse con usted por encima del propiciatorio a través de la sangre de Jesucristo. De esa manera usted puede estar en presencia de Dios, no por su esfuerzo. Por su esfuerzo es mirar dentro del arca, presentarse delante de la ley por su obra. ¿Y cuál es el resultado? La muerte. La muerte de Usa. Dios no quiere que el hombre lo sostenga. Dios quiere sostener al hombre. Después de 20 años de servicio al arca de Dios le llegó la maldición a Usa. Mucha gente vive de esta manera, lamentablemente. Dios no necesita ayuda del hombre. Dios se sostiene a sí mismo. Obed-edom no servía a Dios. Solo tenía un mejor entendimiento y recibió la bendición de Dios por 3 meses. Este entendimiento finalmente llegó al rey David. En 2 Samuel 6:12 fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? En 1 Crónicas 15:2 está la respuesta. Detrás de la escritura vamos a verlo. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, ya no por bueyes, ya no en un carro, sino en el hombro de los levitas ser llevada de nuevo a Jerusalén. El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Finalmente, cuando el rey David buscó cómo estaba escrito, cómo Dios estableció en las escrituras, él pudo darse cuenta, no a través de bueyes, los levitas tienen que llevar el arca. Por eso es que finalmente el arca fue llevado a Jerusalén. Esto es maravilloso. Cuando uno voltea a ver la escritura, puede descubrir exactamente el corazón de Dios. Pero si uno ignora la escritura y quiere hacer conforme a su propio deseo, conforme a su propia experiencia, conforme a su propio querer, se va a enfrentar a una muerte espiritual. Va a ser apartado de Dios. Si uno quiere estar en presencia de Dios, solamente hay un camino. ¿Y ese camino dónde está establecido? En la escritura. Por eso es que Dios quiere que nosotros a través de la palabra de Dios, a través de la escritura, podamos descubrir ese corazón maravilloso. Dios quiere que nosotros tengamos el arca de Dios en medio de nuestra vida. ¿Para qué? Para que Dios constantemente pueda darnos la bendición a nuestra vida y a quienes nos rodean. Ese es el corazón que Dios quiere para nosotros. El arca finalmente estuvo en el templo. Finalmente el arca desapareció cuando Babilonia invadió y destruyó el templo de Jerusalén. Y de allí no se ha vuelto a saber nada al respecto referente al arca. Pero lo más importante es que a través de Jesucristo, cuando vino la simiente, esa simiente, Jesucristo, con la venida de Jesucristo, nosotros ya podemos estar en presencia de Dios y nosotros tener la bendición de Dios en nuestra vida, en medio de nuestra vida,
y esa bendición puede llegar a quienes nos rodean. Todas aquellas personas que puedan escuchar esta verdad maravillosa de la obra redentora y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, amigos, el viaje a través del tabernáculo termina aquí. Hoy fue el último programa de Detrás de la Escritura. Espero Dios nos permita hallar nuevamente la gracia y en un futuro, espero cercano, poder encontrarnos en una nueva temporada de Detrás de la Escritura. Si ustedes tienen dudas, si ustedes tienen sugerencias, ustedes quieren que más adelante tengamos este programa nuevamente, puede escribirnos a nuestras redes sociales que aparecen a continuación. Para mí fue un gusto maravilloso haber estado todo este tiempo con ustedes. Nos veremos cuando Dios lo permita. Dios les bendiga grandemente y nunca pierdan ese contacto con la Escritura. En la Escritura nosotros encontramos el corazón verdadero de Dios. Espero que a través del tabernáculo todos hayan sido bendecidos con ese corazón que Dios quiere manifestarnos. Nos vemos pronto. Esto fue Detrás de la Escritura.